El día de hoy vamos a hablar de la película sobre la reforma agraria y las razones por las que tienes que ir corriendo a verla antes de que la saquen de cartelera. La película documental La Revolución y la Tierra, dirigida por Gonzalo Benavente, hace un muy buen recuento del antes, durante y después de la reforma agraria, impulsado por el tío Reformas Juan Velasco Alvarado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que ejecutó un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Lo más chévere de la película, que dura un poco menos de 2 horas, es que ambienta cada una de las escenas que narra con imágenes de películas recontra caletas. Por si acaso, muchas de esas películas habían dado por perdidas, ya que desaparecieron cuando Francisco Morales Bermúdez le dio un contragolpe de Estado a Velasco, aunque el mismo Morales Bermúdez cuente en el documental que no sabía nada de esas cintas ni de sus desapariciones. La situación que documenta La Revolución y la Tierra antes de la reforma agraria es prácticamente una situación de semiservidumbre en las haciendas, ya que los indios o indígenas trabajaban las tierras de los hacendados, tierras que en muchos casos habían conseguido gracias a argucias o trampitas legales y recibían todos los maltratos que te puedes imaginar. Para que tengas una idea de la inmensa desigualdad de la época, los tamaños de las haciendas eran equivalentes a nada menos que 100 estadios de fútbol. Si te estás preguntando cuál era el problema con esto, resulta que los hacendados les alquilaban las tierras a los campesinos para que ellos las trabajen. Parece un trato justo, ¿no? Pero, ¿quiénes se quedaban con lo producido en las tierras? Los hacendados. ¿Y cómo les pagaban por el trabajo? Con lo mínimo que podían y en algunos casos con vales o aguardiente para emborracharlos. O sea, te alquilo esta tierra para que la trabajes, pero todo lo que trabajes será mío y por tu trabajo te doy nada. Esto no es lo peor de todo. Las escenas de las películas también muestran a los campesinos haciéndoles reverencias a los hacendados cada vez que estos se aparecían en las tierras. Aquel que se atrevía a mirar directamente a los ojos de los hacendados o no los saludaba, corrían el riesgo de recibir un fuetazo o latigazo. Por otro lado, muchas de las hijas de los campesinos o sus esposas eran abusadas sexualmente por los hacendados o sus hijos y los campesinos no podían denunciar el delito ya que la policía y las autoridades estaban del lado de la clase hacendada. Por si acaso, este último dato no está en la película sino en el libro El surgimiento de Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregori y sirve un montón para tener una idea de cómo se trataba a los indígenas de entonces. Este es un pequeño fragmento. El arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras ofrece un relato apasionado de cómo era considerado el indio en el Ayacucho de su infancia, allá por las décadas de 1940 y 1950. Todo el trabajo duro y sucio era de él y correspondía a su naturaleza. Ser indio significaba poder ser pisoteado, estropeado, significaba poder hacer cualquier cosa, incluso dormir a los pies de las personas, cuidar de ellas, morir de frío. El indio no debía tener hambre. Él estaba habituado al hambre y, consecuentemente, si no tenía que comer un día o dos, no importaba porque su naturaleza era así. Era algo menos que una persona, no era persona. Ni siquiera sabía hablar castellano. Además, el indio era sucio, era lo peor, incluso en la comida. ¿Cómo iba a tomar leche, por ejemplo? No le vayan a dar leche porque se enferma. El indio era como un niño, entonces había que enseñarle y azotarle públicamente para que vieran que no podía hacer cualquier cosa. La película también muestra a los Graña, la familia dueña de la hacienda Wando, declarando en inglés para un medio estadounidense. Fernando Graña explicaba que era muy consciente de que se debían hacer algunos cambios con respecto a esta situación, pero sin hablar de entregar su hacienda. En la peli también se explica que las condiciones de semiservidumbre en el Ande y la costa peruana eran tal que la reforma agraria empezó a discutirse desde 1950. Incluso desde Estados Unidos se impulsó el plan denominado Alianza para el Progreso de John F. Kennedy para iniciar estas reformas en toda América Latina y evitar el avance del comunismo. Antes de continuar, un dato curioso. ¿De casualidad no te suena el nombre Alianza para el Progreso? Así es, aquí es de donde César Acuña tomó prestado el nombre para su partido político. Muchos presidentes peruanos prometieron llevar a cabo la reforma agraria, pero ninguno llegó a aplicarla por completo.
Fue recién en 1963, con el primer gobierno de la Junta Militar presidido por Nicolás Lindley, que se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y se empezó con la reforma en Cusco, aunque no resultó en nada sustancial. Después, Belaúnde Terry promulgó la Ley de Reforma Agraria, pero esta tampoco resolvió el problema de las grandes haciendas. Todo seguía igualito. Tras varios intentos fallidos de iniciar la reforma agraria, las Fuerzas Armadas decidieron ejecutar un golpe de Estado a Belaúnde Terry, ya que la consideraban necesaria para evitar el desborde popular. Y es así que en 1968 deciden hacerlo de la mano de Juan Velasco Alvarado, quien inició la nacionalización de empresas privadas y la expropiación de las haciendas para embargarlas directamente a las cooperativas y las comunidades de campesinos. Como compensación, los hacendados recibieron unos bonos agrarios que no eran otra cosa que documentos que prometían el pago de dinero por parte del Estado a cambio de las hectáreas. En el documental se precisa que los bonos agrarios de las grandes haciendas fueron pagados, pero hubo algunos que no se cancelaron. Con el paso del tiempo, estos se fueron devaluando y además los gobiernos obviaron pagarlos. Al final, esos bonos fueron comprados por una empresa estadounidense que luego apareció para cobrarle al Estado millones de soles. Por si acaso, el portal Carta Abierta denunció que esa empresa compraba los bonos al 20% del precio real a los ex hacendados y que luego le cobraba el 100% al Estado. Esta parte no se menciona en el documental, pero hace muy poco se supo que el actual presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, fue presidente de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria, ya que él y miembros de su familia son tenedores de bonos de la Reforma Agraria. En el 2014, tal y como le informó La República, Olaechea presionó al Tribunal Constitucional para convencer a sus miembros de que anularan un fallo que rechazó una fórmula de pago que exigían sus representados y que equivalía a un desembolso de $14.000 millones por parte del Estado. Los historiadores entrevistados para el documental coinciden en que la reforma agraria funcionó por alrededor de 10 años, pero luego fracasó por la falta de capacitación y acompañamiento del Estado. Muchos de ellos precisan que esto no solo era un tema económico, sino también social, ya que nunca más continuó la situación de semiservidumbre de los campesinos. Hugo Neira, por ejemplo, asegura que si Velasco no aplicaba la reforma agraria, Sendero Luminoso triunfaba en el Perú. Según Neira, si Abimael llegaba a Lima con miles de campesinos víctimas de la semiservidumbre, nadie iba a poder contenerlos. Antonio Zapata resalta que Velasco era democrático en lo social, pues le brindaba muchos beneficios al pueblo, pero al mismo tiempo era autoritario en lo político y que fue por eso que la izquierda se enemistó con él y la gente empezó a abandonarlo al punto que cuando le dieron el contragolpe casi nadie salió a las calles a defenderlo. Finalmente, cuando Velasco muere, lo hace con una pierna amputada y con la idea de que la gente lo había abandonado y que todo lo hecho había sido en vano. En la película se cuenta que en sus últimos días dijo: "Yo puedo entender que me odien quienes creen que los perjudiqué, pero no entiendo cómo puede abandonarme la gente a la que les di todo". La película termina con los testimonios de hijos y nietos de campesinos que narran cómo gracias a la reforma de Velasco pudieron ser tratados como cualquier ciudadano y tener acceso a la educación que era impensable en los tiempos de sus ancestros. Eso es lo que rescatan de Velasco, aunque también hay testimonios que señalan que el dictador destruyó la economía y la vida de las familias hacendadas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la reforma agraria fue positiva o la foto del Taita Velasco te causa pesadillas? Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí debajo. Esto ha sido todo en el episodio de Curwen en la República de hoy. No olvides seguir a La República en sus redes sociales y ver este video y otros programas en la app y en la web de RTV. Difunde la información, comparte el video. La semana pasada te contamos el paso a paso de la disolución del Congreso, pero solo hasta que Vizcarra dijo disolver. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte es recordar todo lo que pasó después. Así que empecemos de una vez. Ni bien terminó el mensaje a la nación de Vizcarra, el Congreso, como era de esperarse, empezó a hacer de todo para bajárselo. Un grupo de parlamentarios liderados por Jenny Vilcatoma presentó una moción para vacar al presidente por, escucha bien, incapacidad moral permanente. Según el documento que estás viendo en pantalla, Vizcarra había tenido una conducta inmoral al haber presentado una cuestión de confianza sobre una materia cuya sustentación debía ser priorizada y programada como primer punto de la agenda de la sesión del Pleno del Congreso de ese día.
¿Qué quiere decir todo este flolazo? Que para ese grupo de congresistas, Vizcarra se había metido en algo que no tenía que meterse y tenía que irse a su jato. En una sesión extraordinaria, el Congreso, a pesar de que sus facultades se habían convertido en polvito, aprobó la moción del pedido de vacancia con 86 votos a favor, 0 en contra y